Hola, muy buenas. Seguro que estáis más que acostumbrados a utilizar Google Maps y Google Maps, la aplicación, no tiene mucho sentido que vaya a entrar en un episodio de Simple Política, pero claro, seguro que conocemos a nivel internacional varios conflictos que tienen que ver con las fronteras, como por ejemplo lo que pasa entre Ucrania y Rusia o Palestina e Israel. ¿Qué hace exactamente Google Maps con este tipo de fronteras polémicas? Bueno, pues si alguna vez os habéis hecho la pregunta, esto es lo que vamos a contestar hoy, porque hoy en Simple Política, las 5 veces que Google Maps se metió en política. ¡Comenzamos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y antes de conectar con Javier Bustos, como cada lunes, esta vez para hablarnos de las veces que Google Maps se ha metido en política, aunque sea sin querer. Bueno, pues antes de hablar con Javier Bustos, dejadme como siempre que dedique estos primeros instantes a deciros que si os gusta lo que hacemos, que si os gusta Simple Política, ya sabéis que os podéis hacer mecenas. Los mecenas tenéis contenido en exclusiva, el adelanto de todos los episodios y otras muchas ventajas y más cosas que estamos pensando para las próximas semanas y para los próximos meses. Así que nada, si quieres hacerte mecenas, ya sabes que puedes seguir el enlace que hay en la descripción de este episodio, que es lo mismo que teclear patreon.com/simplepolítica. Ahí te puedes hacer mecenas y ya verás cómo podrás tener acceso inmediato a todo el contenido en exclusiva y los adelantos. Y nada, ahora sí, vamos con Javier, que nos tiene preparada esa lista de las 5 veces en las que Google Maps acabó mojándose, por decirlo así, en geopolítica. Yo lo que tengo es ese Alexa de Amazon, pero muchos tendréis ese robotito de Google o simplemente tendréis un Android y le habéis preguntado alguna vez al robotito o al Android del móvil. Preguntas tan sencillas como cuántas Champions tiene el Milan, cuántos escaños obtuvo cualquier partido o qué pasó, quién lideró al ejército norteamericano en la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿y si Google pudiese resolver también conflictos de política internacional o incluso, como veremos hoy, provocarlos? Javier Bustos, Javier, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Adrián, ¿qué tal? Google lo puede todo, ¿eh? Google resolver dudas y todo lo demás. Como tú decías, te puede resolver dudas, te puede resolver, bueno, lo típico, ¿no? Del trivial. Y sí, luego también te puede crear conflictos internacionales. Te los puede crear, sí, es que lo mejor no es que te los resuelva, que dices, bueno, eso estaría bien, pero es que te los puede crear. Y es que en el top que hemos traído hoy hablaremos de 5 casos en los que Google Maps se metió con más o menos fortuna, en algunos casos para bien, en otros prácticamente todos para mal, en política internacional. Y como mejor ejemplo, uno de los conflictos que realmente a día de hoy está más en boga de todos, porque recordemos que desde que cerrábamos el año pasado con el conflicto, con la tensión en la frontera entre Rusia y Ucrania por todo lo alto, pues Javier, realmente la frontera entre Rusia y Ucrania desde 2014, en Google Maps digamos que no está claro, ¿no? No, fue una de las este top 5 que hacemos habitualmente para arrancar, no estaba mal, un conflicto así potentillo. Y sí, fue por el caso, bueno, vimos tensión, como tú decías, a finales de año, pero Google Maps, bueno, decidió en esta vez para bien intervenir a la hora de cómo planteaba la situación a nivel de las fronteras, ¿no? Porque, claro, recordemos que, no lo hemos explicado bien, pero lo que estamos haciendo son 5 casos que cuando vas a Google Maps, las fronteras, la soberanía, no queda claro, por tanto, 5 casos en los que Google Maps no ha podido escaparse de mojarse en política. Claro, en este caso, bueno, pues si nuestros oyentes no se acuerdan, en marzo de 2014 Moscú decide anexionarse en la península de Crimea después de que la mayoría de sus habitantes, el 58% ruso, el 24% ucraniano y el resto tártaro, votaran a favor de un referéndum secesionista, pero Kiev lo calificó como ilegal. Sí. En este caso, el Kremlin comienza a considerar como propia las aguas territoriales ucranianas en torno a la costa. ¿Qué ocurre? Que claro, el referéndum sale adelante. Aquí la cuestión es de que, claro, depende quién lo identifique. Claro, unos dicen que eso ha sido totalmente legal y que Crimea es rusa y los otros dicen que Crimea sigue siendo ucraniana. Entonces, claro, ¿qué hacemos con el mapa? ¿Qué hacemos? Pues Google hizo la típica del rey Salomón. Entonces dijo, mira,
Pues si tú, como te podemos geolocalizar hoy en día, si tú estás en Crimea, o sea, estás en Ucrania, pues Crimea es de Ucrania. Y si estás en Rusia, Crimea es de Rusia. Y fin del problema. Es decir, tú vas a ver la soberanía en proporción a tu geolocalización. Y así acabamos con el problema. Sí, sí. Bueno, una técnica casi de marketing, ¿no? Lo que se llama ahora la segmentación. Depende de dónde estés, te muestro un anuncio u otro. Y aquí Google Maps dijo, voy a tener a todo el mundo contento. Cosa que no hace en el siguiente caso. Correcto. Es lo que decimos, Google Maps se tiene que mojar, o Google, la empresa Google, ¿no? Con su Google Maps se tiene que mojar porque no le queda más remedio y en algunos casos consigue pues una decisión salomónica, como en este caso, que es que si estás en Ucrania, Crimea es tuya y si estás en Rusia también, pero digamos que si nos vamos a otro territorio que genera mucha polémica y desde hace muchos años, Google no lo ha tenido tan fácil. Hablamos de Palestina, porque en este caso Google, digamos que ha elegido una solución más creativa. Ya vosotros juzgáis si esta creatividad es positiva o negativa. Si Crimea ha sido un territorio con polémica, obviamente Palestina no se queda atrás y ya el simple hecho ya no de soberanías, de definir qué territorio consideras Palestina, qué territorio está de Israel, etc. Google Maps, para acabar con toda la duda, no lo indica de forma clara. Es decir, Google Maps no indica de forma clara el territorio de Palestina. Si lo buscáis, y ahora mismo, pues mientras estáis escuchando esto, lo buscáis, os va a aparecer en líneas discontinuas. No son las mismas separación, no es la misma línea continua que, por ejemplo, separa España de Francia o Italia de Eslovenia, etc. Digamos que, y abro comillas, según Google, Palestina no existe. Digo abro comillas porque no lo decimos nosotros, no lo digo yo, sino que estas palabras, esto de que según Google Palestina no existe, lo dijeron desde un movimiento que implicó a más de 1 millón de personas que lo que buscaban era que Google les dedicara algo más que unas líneas discontinuas. Es que, claro, o sea, Javier, hablamos a veces de cómo cuando creas un estado, una forma indirecta de ser reconocido es formar parte de Naciones Unidas. Y es que ahora hasta estar en Google Maps o que te pongan una rayita continua parece que es la clave para que te reconozcan como país. O sea, la forma en la que influye es mucha, porque al final, es decir, si no te respeta ni Google... si no te respeta, no te reconoce ni Google. Claro, ¿tú con qué autoridad vas, no? O sea, en este caso tú decías, claro, es que es lo irónico, ¿no? Claro. Hablamos de, vamos a solventar un problema, ¿cómo? Con más polémica, ¿no? O sea, ¿qué te dices? O sea, ¿cómo arreglamos el problema de Palestina? Bueno, lo ponemos así que seguro que nadie lo va a notar, ¿eh? Entonces, es un poco... Aquí, si bien es cierto que en el caso, por ejemplo, anterior, creo que se resolvió medianamente con elegancia, para solventar todo tipo de problemas, en este caso concreto, por intentar un poco lavarse las manos, al final se le ha vuelto en contra, ¿no? Con este movimiento que tú dices que se creó, que es cierto, ¿no? Además, creo que tuvo su plataforma en change.org y demás. Y claro, sí. Es que al final es que era una triste línea discontinua. Sí, a ver, es que, claro, al final lo que hace Google a veces, o sea, lo que hace Google Maps a veces es simplemente tirar de, a veces incluso mensajes, como por ejemplo el hecho de que si buscas Palestina en Google o buscas otros territorios conflictivos como los que comentaremos ahora, pues realmente lo único que hace es también llevarte a páginas de Wikipedia o demás que te dicen, cuidado, que esto es un territorio en conflicto, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es como, no me quiero mojar, pero bueno. Entonces, claro, o sea, es que una de las cosas curiosas, por ejemplo, que no habíamos comentado antes sobre Crimea, por ejemplo, es que de la misma manera que cuando tú buscas, que está relacionado con esto de Palestina, cuando tú buscas ciudades o calles en cualquier sitio en España, yo qué sé, pues buscas en Barcelona, en Zaragoza, donde sea, una de las cosas que te aparece siempre es como el código postal o digamos la dirección tipo, pues la calle no sé qué de Barcelona, España. Cuando te vas a Crimea, porque claro, alguno estará pensando, bueno, y si no estoy en Rusia ni en Ucrania, ¿qué pasa con Crimea? Pues hombre, lo primero que te pasa es que te va a salir el aviso de Wikipedia de que esto es un territorio en conflicto, bla, bla. Y que luego además lo que se va a evitar es darte pistas, por decirlo así,
de si eso se considera como parte de Ucrania o como parte de Rusia. Es decir, que no se mojan demasiado. Lo que estabas diciendo, Javier, es que en este caso, en Palestina, sí se mojan, está claro. Claro, o sea, en este caso, más bien la ausencia de implicación en la explicación. Claro. Porque al final estás diciendo, si tú pones una línea discontinua como para indicar en realidad de que no es una frontera real, porque al final lo que está indicando, si no es líneas fijas, que la frontera no es real, automáticamente estás reconociendo de que obviamente eso no es un país. O sea, quieras o no quieras, lo estás diciendo indirectamente, ¿no? O sea, al final, en este caso, ¿no? El silencio es más contundente que decir algo, ¿no? Claro, porque al final líneas discontinua, por ejemplo, por poner un ejemplo, es lo que separa las comunidades autónomas en España. Claro, por ejemplo, que se considerarían, bueno, dentro de un mismo país estamos limitando las diferentes autonomías. Pero claro, en este caso concreto Google no es especialmente claro. Hombre, es entendible que es verdad que una zona hiper mega conflictiva y claro, mojarse es muy complicado, pero lo cierto es que, oye, o si no te quieres mojar, deja el mapa en gris, ¿sabes? O pon como cuando éramos pequeños, cierto, ¿no? Pon el mapa geográfico, en este caso tenemos una Sí. Digo que hablando de fronteras, que en este caso son irreales, ¿no? O la de Palestina la ponen ahí con línea discontinua, hablemos de una frontera real y bastante caliente, la de Corea. Bueno, en este caso lo que traemos es algo todavía mucho más peculiar en la forma en la que actuó Google Maps. Claro, decimos que teníamos problemas en Crimea para ver de qué lado nos ponemos. Decimos que tenemos problemas en Palestina porque no sabemos cómo lo interpretamos. Pero ¿y si no puedes hacer nada? Bueno, claro, no puedes hacer nada. Ahí está la pregunta, ¿no? En este caso, en el de Corea del Norte en concreto, uno de los problemas que tuvo Google Maps a la hora de cartografiar la zona es que no podía. El régimen de Kim Jong-un no le dejaba entrar ni nada para tomar medidas. ¿Cómo solucionó este problema hasta el año 2013 Google Maps? Muy sencillo. Corea del Norte era un espacio en gris. Sí, ya está. Ya está. Como solución, hombre, elegante no era. ¿Qué es lo que han hecho desde el año 2013 hasta ahora? Se basa en una cartografía que ellos mismos en su página ya advierten de que no es precisa. Porque, según Google, y abro comillas, el mapa resultante de Corea del Norte es fruto del trabajo de cartógrafos voluntarios y ubicados fuera del país. Ya. O sea, en plan de... Oye, nosotros no podemos entrar, queremos dejar ese mapa un pelín relleno para, hombre, que está feo tener ahí además que Corea del Norte es grande, no tampoco un espacio muy pequeño, no queremos seguir teniendo ese cuadro gris, y oye, mira, pues hemos tirado aquí un poquito de 4 colegas, hemos pintado aquí 4 líneas, oye, que te decimos que no es preciso, ¿eh? Pero, bueno, pues ahí tenéis algo, ¿no? Para que lo imaginéis. Sí, no, claro, a ver, el coche de Google Maps no puede pasar. Claro, es que si no puede hacer fotos, no puede utilizar satélite, no puede hacer... Si es incluso con esa tecnología y... Bueno, y ahora veremos que incluso con todo a favor la lían. Claro, si tú no tienes ninguna opción tecnológica para cartografiar, ni códigos postales, ni ayuda de, oye, que vamos hasta hoy aquí, vamos a utilizar los satélites, vamos a hacer no sé qué. Sí. Tú no tienes nada... Claro, tú hablas en Corea del Norte de geolocalizar, ¿sabes? Que lo mismo te dicen que no quiere enviar un misil o algo, ¿sabes? Sí, o sea, no es una zona como es una excusa para enviarnos un misil desde arriba. Un misil capitalista. Entonces, claro, es ciertamente muy complejo, son regímenes realmente autoritarios, entonces no les dejaron entrar y optaron, oye, mira, pues para no dejarlo en gris, que creemos que es bastante cutre, pues hacemos algo y decimos que, oye, no es 100% preciso, pero bueno, es lo más parecido que vamos a encontrar a la realidad. Sí. Oye, y dejamos para el final otro conflicto que también nos vas a comentar, súper interesante, pero es que ahora decías, oye, a veces la lían incluso teniéndolo todo a favor, y es que realmente esa es la historia que vamos a comentar ahora, porque con todo a favor, incluso los miembros de Google no es que no sepan o no se quieran mojar a la hora de resolver conflictos internacionales, sino que es que los llegan a crear. Y para muestra un botón, y es que en 2015 Guyana y Venezuela pidieron la mediación de las Naciones Unidas,
la mediación de las Naciones Unidas al confundirse una calle en Google Maps, en concreto en la zona de Essequibo, donde ambos países hacen frontera. Recuerdo, Guyana y Venezuela, por si los queréis buscar. En este caso, la calle antes conocida como Anna Regina Public Road o Essequibo Coast Public Road aparecía en Google Maps como Avenida 100 Bolívar, lo que parecía o hacía entender que era territorio de Venezuela en lugar de Guyana. Digamos que Google Maps estuvo a punto de provocar, o prácticamente provocó, un conflicto internacional como mínimo diplomático entre dos países, entre Guyana y Venezuela. Tal fue el conflicto que pidieron, como decimos, la mediación de Naciones Unidas e incluso el jefe de políticas públicas de Google en América Latina tuvo que salir al paso a hacer unas declaraciones, yo creo, Javier, con un poco de ironía, diciendo que si bien los mapas de Google tienen una altísima calidad y Google trabaja constantemente para mejorar y actualizar la información, de ninguna manera pueden ser tomados como referencia al momento de decidir acciones militares entre dos naciones. Vamos, que también era un mensaje a los de Corea del Norte diciendo: nuestros mapas no sirven para atacar otro país. Oye, pues mira, lo mismo también ya aprovechó y dijo, esto es un aviso para navegantes, ¿no? Lo cierto es que, a ver, el lógico y normal es llegar a comprender de que en tantísimas cientos de miles de millones de carreteras, calles y nombres, y de hecho, por ejemplo, eso pasa muchísimo en España, ¿no? De que muchas avenidas principales, yo que sé, Gran Vía y demás, hay un Gran Vía en Madrid, otro en Barcelona, otro no sé qué. Sí. O yo que sé, lo típico, ¿no? La de la región, ¿no? Pues la avenida Andalucía, pues en todas las ciudades de Andalucía hay una, ¿no? Es normal que en algún momento, oye, pues que no es la avenida Andalucía de Córdoba, es la de Málaga. Ya, tío. A ver, Ya. que es que en algún momento te puedes equivocar. Es verdad que en este caso es muy llamativo el cambio de nombre, pero también hay que entender de que es que, claro, es que yo entiendo al jefe de políticas públicas de Google. Oye, chicos, si queréis acciones militares, por lo menos utilizad vuestros departamentos de defensa, cabrones. No, ya no solo eso, sino yo ya es que no lo veo como acción militar, sino que Google diga, oye, perdóname, pero o sea, es decir, si el conflicto internacional lo generáis porque hay una calle que se llama así y nos podemos haber equivocado, en plan, somos Google, ¿sabes? Que no, o sea, no es que haya el ejército allí, es que somos Google y nos hemos equivocado. Me imagino al general de Valle Cochino, ha sido culpa de Google, no hemos equivocado. Es que de verdad es muy cutre. Sí, no, o sea... Cutre. Como excusa es muy cutre. No, pero... y en este caso, dime, perdona. No, que digo que como excusa para que el pobre hombre tenga que justificarse, oye, lo típico, que diga, oye, mirad, Venezuela o otro país, oye, sí, mirad, que había equivocado. Bueno, vale, pues se rectifica. Oye, bueno, que tenga que mediar, que estamos hablando que emitió la ONU. Claro, es que, claro, hemos dicho las declaraciones del tío de Google, pero tú imagínate cuando esto llegó a Naciones Unidas. Claro, o sea, tú imagínate, tengo aquí unos crímenes de guerra, tengo no sé qué, y una pelea por una calle. O sea, ¿qué tú dices, tío? O sea, por asfaltar la calle, por ver a quién le toca asfaltar la calle. Claro, es que es muy triste eso. Muy triste. Me gustaría plan, ir a esa avenida, porque realmente no lo he dicho antes de empezar a grabar el episodio. Dime. No, digo que me gustaría ir a esa avenida desde Google Maps para ver si también pasó el coche de Google Maps, ¿sabes? Por ahí. A ver si hay frontera y eso. No, pues lo más seguro es que sí, vaya. No, digo que donde seguramente no se habrá atrevido a llegar el coche de Google, no lo sé, donde también hablamos de zona conflictiva, acabamos con uno de los conflictos internacionales también más históricos o como mínimo también más conocidos. Javier, coméntanos por qué Google o Google Maps también tiene algo que decir en el conflicto de Cachemira. Efectivamente, como bien saben nuestros oyentes, Cachemira es una de las zonas más militarizadas del mundo y uno de los conflictos territoriales en los que se ha visto implicado Google Maps. En este caso, la región ha sido disputada entre India, Pakistán y China y fue representada erróneamente por Google. ¿Qué ocurrió? La compañía muestra desde una actualización del año 2016 que una zona de ese territorio bajo control pakistaní, Azad Cachemira, y otro bajo control chino, el condado de Otan. Pertenecen a India si se consulta Map desde este país. La versión internacional aparece, igual que en el caso de Palestina, con puntos suspensivos. Bueno, en este caso lo que digamos que optó Google Maps es un poco por hacer aquello de Crimea que vimos al principio. Claro, ¿qué ocurre? Sí. Que en este caso influyen 3 países. En otro caso veíamos Ucrania, Rusia. Ahora vemos India, Pakistán y China.
lo cual dificulta un poco más el tema, ¿no? Esto es lo típico, que si actualiza rápido la pestaña te pueden montar una guerra, como lo de Venezuela que hemos visto antes, ¿no? Claro, sí. Como actualiza rápido la lía. En este caso, al igual que en el resto, Google también hizo unas declaraciones, en este caso publica en su blog, diciendo que nuestra misión es ser lo más preciso posible, pero al mismo tiempo lo más neutrales posible. Y por lo tanto no querían tampoco generar un mayor malestar. Sí, no, creo que esta frase resume bastante bien lo que intentábamos hacer hoy explicando de Google Maps y la posición de Google Maps, es decir, ser lo más preciso posible. Todos usamos Google Maps y como GPS y como todo, pero a la vez intentan mojarse poquito con esto de ser neutrales, y hemos visto 5 pedazos de conflictos donde Google Maps ha tenido que decir la suya, porque no dejan de ser conflictos territoriales: Rusia y Ucrania, Palestina, Corea del Norte, lo de Guyana y Venezuela, que se lo han buscado solos, y lo del conflicto de Cachemira. Como siempre, genial, entretenido, Javier Bustos. El próximo lunes otra curiosidad, otro episodio, otro ranking bastante interesante como este. Te esperamos. Muy bien, nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, agradeceros que estéis al otro lado y ya sabéis, invitaros a que compartáis este episodio en las redes sociales o allá donde queráis. Si queréis más Simple Política, pues varias opciones. La primera, esperar a nuestro próximo episodio, ya sabéis, de lunes a viernes un nuevo episodio. La segunda opción, pues que estéis atentos a nuestra página web simplepolitica.com o a nuestro Twitter @simple_política. Y la última, la más interesante de las opciones, es que os hagáis miembros, os hagáis mecenas de Simple Política para tener contenido en exclusiva. ¿Cómo te haces mecenas de Simple Política? Pues tienes dos opciones. Si nos estás escuchando a través de iVoox, te vas al botoncito que pone apoyar, y si no, tienes el enlace en la descripción de patreon.com/simplepolítica. Es así de sencillo. Te haces mecenas y disfrutas de un montón de contenido en exclusiva, no solo el que vendrá a partir de ahora, sino todo aquel que ya hemos publicado. Y nada más, simplemente deciros que paséis un feliz día y aquí estaremos en el próximo episodio. Un saludo.